Hola de nuevo, vamos con algunas de las preguntas que acaban de salir en el examen de septiembre 2023. Veréis que hay algunas un poquito novedosas. Comenzamos. En un paso a nivel, ¿qué indican dos luces rojas alternativamente intermitentes? Extremar la precaución, paso temporalmente prohibido, pasar rápido si no circula ningún tren. Fácil, ¿verdad? Bueno, pues dos luces rojas alternativamente intermitentes nos prohíben temporalmente el paso. Ojo aquí porque veis la palabra intermitente y tenéis tendencia a marcar que es extremar la precaución. No es correcto. Si hablamos de luces rojas, prohíben el paso. ¿Le está permitido circular con su motocicleta por un carril para vehículos con alta ocupación, VAO? Sí, sí, pero solo si lleva pasajero atrás. No, este carril es exclusivo para autobuses y taxis. Respuesta correcta, A. Por supuesto que sí podemos circular por un carril VAO con una motocicleta. Lo vemos. Bueno, pues un carril VAO, vehículos de alta ocupación, también lo podéis ver en los test como bus VAO o eco VAO, etc. Como norma general lo pueden utilizar motocicletas, turismos, vehículos mixtos y autobuses. Esto como norma general, pero además podrán utilizar el carril VAO aun cuando solo lo ocupe su conductor, vehículos con la señal V15 de minusválido, autobuses de más de 3.500 kilos de MMA, motocicletas, por aquí nuestra pregunta. Además, los carriles especiales pueden ser utilizados por vehículos prioritarios en servicio de urgencia, los taxis y los vehículos con el distintivo ambiental cero emisiones. Y además, los de distintivo ambiental ECO-COV si así lo indica en un panel de mensaje variable. Importante, nada que lleve mercancías puede utilizar un carril VAO. Es decir, un turismo con remolque no podría utilizar un carril VAO, porque un remolque es un vehículo fabricado para transportar mercancías, con lo cual no podría utilizar un carril VAO un turismo con remolque. La pegatina de ángulos muertos la podrán llevar de forma voluntaria turismos y autobuses urbanos, todos los vehículos, vehículos de reparto de mercancías y residuos urbanos, entre otros. Respuesta correcta, C. Vehículos de reparto de mercancías y residuos urbanos, entre otros. Esta preguntita es nueva y vamos a explicarlo un poquito. Bueno, pues esta pegatina, que es de carácter opcional, por eso dice la podrán llevar, no dice la deberán llevar, es una pegatina que pueden llevar vehículos de reparto, vehículos de distribución de mercancías, autobuses urbanos y escolares y camiones pesados. Esta pegatina se pone en el vehículo, un vehículo grande o autobuses, para que los usuarios vulnerables, pues cuando se acerquen a ese vehículo por detrás o por los laterales y se encuentren en esos ángulos muertos, es decir, esas zonas donde este camionero o autobusero no podría vernos a través del retrovisor, pues nos demos un poquito cuenta de que no debemos de arrimarnos mucho a ese vehículo. Además, también os pueden preguntar dónde se colocan estas pegatinas. Bueno, pues las pegatinas son tres y se coloca una a cada lado del vehículo y otra en la parte trasera. En las vías de tres calzadas, como norma general, se deben utilizar las de los laterales en un único sentido o en ambos sentidos indistintamente, en un único sentido, si bien se podrá habilitar algún carril en sentido contrario, en ambos sentidos. Respuesta correcta, B, en un único sentido y se podrá habilitar un carril en sentido contrario. Lo vemos con un dibujito. Bueno, pues, ¿qué es esto de una vía con tres calzadas? Bueno, pues esto es una vía en la que existen o está formada por tres calzadas, una,
2 y 3. Las calzadas de los laterales estarán establecidas para circulación en un único sentido, pues por ejemplo en el sentido que ponemos en las flechas. La calzada central podrá estar habilitada en un único sentido o doble sentido de circulación, que además nos lo tienen que especificar mediante alguna de estas señales. Esto no quiere decir que en alguna calzada de los laterales donde la circulación se realiza en un único sentido, se podrá habilitar un carril en sentido contrario, ya sabéis, por motivos de fluidez o de obras. ¿La altura del asiento de una motocicleta puede modificarse normalmente? Sí, cuando el asiento sea de 2 plazas. Sí, según las necesidades del conductor. No, en general, la altura del sillín no es regulable. Respuesta correcta, C. Pues no, en general no es normal que el sillín pueda subirse o bajarse. Sí que es cierto que puede haber algún tipo de motocicleta que subiendo o bajando la amortiguación, la suspensión, consigamos subirla o bajarla un poquito, pero no es lo general. Es cierto que en el libro pone que ciertos mandos de la motocicleta se pueden adaptar en función de las necesidades del conductor, como por ejemplo los retrovisores, pero no sería el caso de la altura del sillín. ¿Qué indica la palabra tubeless en un neumático? ¿Que es un neumático para utilizar con carga? ¿Que es un neumático preparado para ser montado con cámara? ¿O que es un neumático para ser montado sin cámara? Respuesta correcta, la C, que monta un neumático sin cámara. Bueno, pues hay dos tipos de neumáticos, tubeless y tubetipe. A simple vista son iguales, no los vamos a diferenciar, pero los tubeless no llevan una cámara interna dentro y los tubetipe llevan, aparte del neumático, una cámara de aire dentro. Regla mnemotécnica, la palabra less en inglés significa sin. Acordaros, por ejemplo, pues cuando una chica hace topless, pues quiere decir que sin el top. Pues aquí es lo mismo, es sin la cámara, sin el tubo, con lo cual, regla mnemotécnica, tubeless sin cámara. ¿Está prohibido llevar instalado en su turismo un inhibidor de radares? No, si no avisamos a otros conductores de la presencia del radar. No, no está prohibido. Sí, está prohibido. Facilita, ¿verdad? Claro que está prohibido llevar inhibidores o detectores de radar. Bueno, pues tanto el detector como el inhibidor, ¿vale? Yo os pongo el mismo dibujito, pero bueno, son aparatos diferentes. El detector detecta y avisa de un radar y el inhibidor, además de detectarlo, pues inhibe su frecuencia, con lo cual ni siquiera nos van a hacer la foto para denunciarnos. Bueno, tanto uno como otro están prohibidos y acarrean la sanción de 500 euros y 3 puntos llevar un detector de radar y mucho más grave, 6.000 euros y 6 puntos llevar un inhibidor de radar. ¿Cómo deben señalizar su presencia los grupos de peatones que circulen de noche? Con unos triángulos de preseñalización de peligro, con una señal manual de stop, con una luz blanca o amarilla que ilumine por delante y una luz roja por detrás. Respuesta correcta, C. Un grupo de peatones de noche deben señalizar fuera de poblado su presencia, además de con un chaleco reflectante, esto siempre que circulemos de noche fuera de poblado, pero además si hablamos de grupos de peatones, pues con una luz blanca o amarilla hacia adelante, hacia el borde, hacia el centro de la calzada, perdón, y una luz roja por detrás. ¿Qué etiqueta ambiental llevará un vehículo híbrido enchufable con autonomía de hasta 40 kilómetros? Etiqueta Eco, etiqueta Cero emisiones, etiqueta B. Bueno, pues esta pregunta es un pelín chunga, pero nos ha salido y bueno, hay que aprendérselo. Llevará etiqueta Eco. Vamos a ver la diferencia.
Bueno, repito, esto o te lo sabes o no te lo sabes, es un poquito rollo, incluso en algunos libros ni siquiera lo explica, pero bueno, está cayendo en los exámenes. La etiqueta eco es para vehículos eléctricos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, para híbridos no enchufables y para vehículos de gas, bien gas natural, gas licuado, etc, etc. La etiqueta cero emisiones la llevan vehículos eléctricos de batería, híbridos enchufables con autonomía de 40 km por hora y vehículos de pila de combustible. Bueno, una pequeña regla mnemotécnica. Aquí un poquito a la diferencia nos vamos a lo de los 40 km por hora. La etiqueta cero, que viene a ser la más limpia en cuanto a contaminantes, pues son estos vehículos que tienen una autonomía de al menos de 40 kilómetros o más. La etiqueta eco, que también es una etiqueta respetable con el medio ambiente, pero menos limpia que la cero, pues bueno, dice que autonomía inferior a 40 km por hora. Pues mirad, aquí tenéis una pequeña diferencia que nos puede valer como regla mnemotécnica. ¿Qué significa el código 10W40 en una lata de aceite lubricante del motor? Que el aceite aguanta temperaturas de entre 10 y 40 grados, la viscosidad con que se comporta el aceite en verano y en invierno, o la temperatura del aceite en invierno. Respuesta correcta, la B, indica la viscosidad con que se comporta el aceite en verano y en invierno. Concretamente, la letra W hace referencia a winter, en inglés, invierno, y quiere decir pues, que en invierno este aceite tiene una viscosidad y se comporta pues, con viscosidad 10, por ejemplo, tampoco es necesario que lo sepamos. Y el segundo número, el que hay después de la W o el que no lo acompaña ninguna letra, es la viscosidad con la que se comporta el aceite a altas temperaturas, como por ejemplo en verano. ¿Qué distancia frontal dejará con el camión de delante en esta carretera convencional con un carril por sentido si no tiene intención de adelantar? 50 metros, la que me permita detenerme en caso de frenado brusco sin colisionar con el camión, o la distancia frontal de seguridad y además la que permita al que me sigue adelantarme con seguridad. Respuesta correcta, C. Distancia frontal de seguridad y además un poquito más para que el que me sigue me pueda adelantar con seguridad. Aquí la clave está en que me dice que estamos en una carretera convencional con un carril por sentido y además estamos viendo que la línea es discontinua, con lo cual el adelantamiento está permitido. Bueno, pues si no tenemos intención de adelantar a nadie, además de la distancia de seguridad, que sería la que permita detenerme en caso de frenado brusco, además la que permita al que me siga adelantar. Lo vemos en un dibujito. Bueno, aquí en el dibujito de arriba dice que tenemos que mantener la distancia de seguridad. Esta la debemos de mantener siempre. No se puede reducir la distancia de seguridad, que es aquella que permite detenerme si el coche blanco frena de forma brusca para no colisionar con él. Pero además, en cierto tipo de vías, como por ejemplo en una carretera convencional donde hay un carril para cada sentido y que además está permitido el adelantamiento, si yo no pretendo adelantar, además de esta distancia de seguridad, además dejaré un poquito más, es decir, un espacio que permita al que viene por detrás adelantarme con seguridad. Es cierto que esta distancia añadida de un espacio que además permita el adelantamiento no hay que mantenerla en algunas circunstancias, como por ejemplo donde esté prohibido el adelantamiento o donde haya más de un carril, como en una autovía o en poblado o con tráfico denso, con la circulación saturada, etcétera, etcétera. La mayor tasa de atropellos es la que se producen a peatones de entre 17 y 25 años, mayores de 85 años y entre 6 y 10 años. Respuesta correcta, C. Bueno, pues el mayor número de atropellos, sobre todo en poblados, se produce a niños, desgraciadamente, sobre todo niños de edad escolar, entre 6 y 10 años, y además, también os lo pueden preguntar, los atropellos se producen a la salida del cole, no a la entrada, ¿vale?
Un niño cuando va al cole, pues va su mamá tirando de él porque no quiere ir al cole. Sin embargo, cuando sale del colegio sale muy contento porque ya se va a casa y suele salir corriendo y es cuando cruza la vía sin mirar y donde se pueden producir los atropellos. En esta vía, ¿a qué velocidad máxima circulará un vehículo pick-up? ¿A 100 km por hora, a 90 km por hora o a 80 km por hora si transporta mercancías? Bueno, muy facilita, veo la señal de 100, pues velocidad máxima 100. Recordar que un vehículo pick-up, que es esta especie de camioneta o como vosotros queráis llamarlo, en cuanto a velocidad se asimila a los turismos, es decir, en autovía será 120, en carretera convencional será 90, etcétera, etcétera. Bueno, pues si esta vía, vamos a pensar que es una autovía, está limitada a 100, pues debemos de respetar la velocidad específica que nos impone la señal y el vehículo pick-up circulará a 100 kilómetros como máximo. ¿Es correcto bajar una pendiente en punto muerto? Sí, para ahorrar combustible. No, ya que podemos perder el control del vehículo. No, porque puede romperse el motor. Respuesta correcta. No es correcto porque podemos perder el control del vehículo. Si vamos bajando una pendiente y ponemos el punto muerto, lo que hacemos es desconectar el motor de las ruedas a través de la transmisión y lo que estamos perdiendo es el freno motor, con lo cual el vehículo, por la inercia de la pendiente, empezará a adquirir una velocidad muy peligrosa. No es correcta la A porque no es cierto que en punto muerto ahorremos combustible, todo lo contrario. Con el punto muerto entra en funcionamiento lo que se llama el ralentí, que son unas revoluciones mínimas que el motor tiene para que no se cale, para que no se apague. Tampoco es correcto que se pueda romper el motor, mucho más correcto la B. ¿Qué distancia frontal de seguridad mantendrá en un túnel con el vehículo que le precede si no tiene intención de adelantarle? 100 metros, la que me permita detenerme en caso de frenado brusco sin colisionar con él, o 50 metros. Respuesta correcta, A, 100 metros. Ojo porque si hablamos de túneles, aparece la palabra túnel y además aparece que no tengo intención de adelantar, pues dejaremos en túneles siempre una distancia de 100 metros. Es cierto que si tuviéramos intención de adelantar, podríamos reducir estos 100 metros, eso sí, siempre manteniendo la distancia de seguridad, que entonces sería la respuesta correcta la B. La distancia de seguridad es la que me permite detenerme en caso de frenado brusco sin colisionar con el vehículo de delante. Importante, si hablamos de túneles, distancia o separación frontal en túneles, hay que aprendérnoslo, pues esta distancia será de 100 metros o un intervalo de 4 segundos y además, si llevamos un vehículo de más de 3.500 kilos de MMA, esos 100 y 4 pasarán a ser 150 metros y un intervalo de 6 segundos. Bueno chicos, hasta aquí las preguntas más reseñables del examen que acaba de salir. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.